Aquellos que están por internet, qué bueno que están sintonizados. Dígale a otros que se unan también para que disfruten el mensaje de la palabra del Señor. Así que comparta. Y usted verá la bendición de poder evangelizar a otros y darle lo que por gracia usted ha recibido, también ellos lo reciban. Así como nosotros damos por gracia lo que hemos recibido al Señor. Hoy tenemos un mensaje que el Señor nos trae y es que hay que obedecer la palabra con entendimiento. O sea que si no entendemos la palabra, ¿cómo vamos a obedecer? Y es importante esto porque la base sustantiva del sostén y fundamento de nuestra verdad tiene que estar en el entendimiento de lo que significa y es esta palabra. La que está escrita por la Biblia, no la que el hombre quiere dictar muchas veces, no, la que está escrita por la palabra, única y exclusivamente. Y punto y se acabó, como se dice en España, punto. No hay discusión. Así que es importante que tengamos eso bien claro, porque hoy vamos a entender esto a la luz del gran juicio del tribunal de Cristo, que radica en 4 factores que vamos a traer para entenderlo, para que podamos entender cuán necesario, prudente y justo es que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice y la apliquemos como un estilo de forma de pensar, palabra, obra y acción, porque eso determina nuestra salvación, pero más allá de eso, nuestra propia bendición. Así que lo primero que tenemos que saber es y entender que Dios sabe lo inútil que somos nosotros debido a la caída del pecado que como herencia adámica está en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Y sabemos que Dios tiene en consecuencia todo esto y lo conoce a la perfección. Y sabemos que Él no toma en cuenta el pecado porque nosotros nos arrepentimos y Dios nos restablece otra vez en el orden perfecto de Él, bajo la dimensión de la gracia del nuevo pacto concebido a través de Jesús. O sea, no se trata de que Él nos reconoce que nos arrepintamos. Se trata de algo que es sumamente importante y es el tiempo. Es la redención del tiempo que muchas veces no la tomamos en consideración, sin embargo resulta importante en materia de fundamento hacia la eternidad. Y no lo tomamos en cuenta porque no lo consideramos importante. Y sabemos que Dios siempre perdona nuestros pecados y somos salvos. Pero no es forma de condenatoria el expresar lo que le estoy diciendo, sino es forma de organizar nuestro tiempo para que funcionemos en el fundamento de la eterna salvación y seamos prosperados en el ámbito terrenal que nos toca vivir. O sea que esto es bien importante que lo entendamos. Vamos a empezar por desmenuzar de manera introductoria solamente en 1 Corintios capítulo 5 versículo 10. Y entendamos esto porque es necesario que todos compadezcamos, ¿verdad?, al tribunal de Cristo. Fíjense cómo Él lo está explicando aquí, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba donde, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto es importante que lo empecemos a entender porque esto implica algo que muchas veces no lo tomamos en consecuencia y es el tiempo que hemos dedicado a las cosas que después nos vamos a tener que arrepentir porque hemos sido inútiles en ese tiempo. Y Dios va a preguntarnos qué has hecho con el tiempo que te di. O sea, desde que conoces mi verdad, ¿en qué dimensión has estado? Si has estado en el Espíritu o compartes mi tiempo con el mundo y quitas de lo que yo te quiero dar para mirar las cosas del mundo. Él nos está llamando la atención en ese sentido porque la única forma que nosotros nos podemos preparar para las cosas que han de venir es entrando en todo tiempo en intimidad con Él.
Y ese mantenimiento del sostén el tiempo, Dios es un eterno presente en nuestro ser, que nosotros tenemos que cultivar ese tipo de relación con Él para mantenerlos en la llenura del Espíritu que Él requiere para que nosotros podamos caminar correctamente. Y cuando nos toque compartir, porque déjame decirte, yo creo que ustedes entiendan esto, bien claro esto, nosotros en el tribunal de Cristo vamos a estar allí para que nos enteremos de qué hemos hecho con nuestro tiempo. Porque no se trata de que nos va a jugar la salvación, ya somos salvos. Ahora depende de nosotros mantener esa salvación haciendo lo que Él nos dice que hay que hacer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no le damos importancia al tiempo y el enemigo nos hace perderle el tiempo en las cosas de este mundo, en los dimes y diretes, las preocupaciones, las aflicciones. Sin embargo, sabemos que estas pruebas las tenemos que pasar, pero lo más importante para vencer todo obstáculo es el tiempo de redención, el tiempo redimido con Él. Y sobre esa base sustantiva es que vamos a estar hablando, porque muchas veces la iglesia no toma la autoridad y el poder que tiene que tener y que ya Dios se lo delegó, porque no tiene la relación de la intimidad en el tiempo a solas con Dios. Eso se llama redención del tiempo. Tenemos que entender que Dios es un eterno presente. Tú y yo caminamos en 3 tiempos, pero Él es eterno presente. Por lo tanto, en cualquier momento de nuestra vida siempre vamos a poder estar en comunión con Él. El detalle es, ¿lo hacemos? ¿O nos ocupa el tiempo las cosas del mundo? ¿Nos ocupa el tiempo el trabajo? ¿Nos ocupa el tiempo las enfermedades? Todas tienen que pasar porque es un eterno presente. Pero va a depender de nosotros la autoridad en cuanto acuartelemos el tiempo no compartido de Él con nadie. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y así es el tiempo de Él. Porque ese tiempo que a solas pasamos con Él y continuamente lo preservamos en nuestro ser, es la gloria de Él que está esperando el momento para glorificarse a través de ti. Si entendemos esto, vamos a entender entonces la importancia que tenemos de compartir el tiempo con Él. Así que cuando venga ese momento del gran tribunal, que no vas a ser juzgado para salvación, pero sí te van a juzgar el tiempo que has perdido haciendo lo que no Él te dijo que no hiciera y dejando de hacer lo que Él te dijo que tenías que hacer. ¿Se entiende eso? Y muchas veces nosotros no tenemos esa autoridad para vencer los obstáculos porque no sacamos tiempo a solas con Él. Entonces perdemos el tiempo en los dimes y diretes, en las cosas de este mundo, en las preocupaciones, pero lo importante no lo hacemos. Y después nos queremos cuestionar por qué Dios quiere que yo haga esto. Pero si no tienes la revelación, estás ciego, sordo, mudo y sin entendimiento, jamás lo vas a entender. Y puedes orar muchas veces al día hasta que te metas con Él. Ahí es que vas a recibir la revelación. Hoy se trata de ese tema que Dios quiere que visualicemos. O sea que tenemos que entender que cuando perdemos el tiempo necesario de compartir con Él, somos inútiles. Dios perdona nuestros pecados, pero la inutilidad del tiempo presente con Él es insustituible. Esto es sencillo. ¿Podrá alguno de nosotros existir sobre la tierra si no tomamos agua? ¿Podremos vivir si no nos alimentamos este cuerpo? Entonces queremos vivir en el Espíritu. ¿Con qué vas a alimentar al Espíritu? Si no es buscando su rostro, si no es llenándote de Él. Es necesario que entendamos esto. Si no, cualquier entidad espiritual que vuele de día o de noche te podrá tocar, te cambia la mente, empieza la discusión, empiezan los problemas y todo se te vira al revés. ¿Es acaso Dios culpable de eso? Somos nosotros que como pueblo no ejercitamos la autoridad correcta porque no sacamos el tiempo de comunicarnos con el que tiene todo poder en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, que es Él. Entonces, la iglesia tiene que darse cuenta de que eso es una realidad que no la está viviendo porque no se concentra en la potencia de la comunión con Él para vencer los obstáculos. Efesios 5, 14 al 17. Él llama la atención y dice, despiértate. Ahí está. Dios dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos
y te alumbrará Cristo. ¿Tú sabes quiénes son los muertos? Para morir hay que vivir. Porque los muertos no son los que están en la calle que no conocen a Cristo. Los muertos son los que conocieron la verdad y dejaron morir la relación con Dios y cayeron en muerte. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Para poner el adjetivo de muerto, despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso se refiere a nosotros, que tenemos que levantarnos y salir del letargo que el mundo nos quiere imponer en situaciones, problemas, desaveniencia, en todo tipo de problemas. Tenemos que asumir la autoridad en Él. Y se hace necesario que saquemos el tiempo útil con Él y dejemos de ser inútiles en el tiempo. Porque tenemos el poder del tiempo presente, que aún lo viejo se puede levantar y romperse y darle vida, y lo nuevo ponerle en brillantez, de supremacía, de abundancia y de poder. Y dicho sea de paso, la madrugada del lunes estaremos hablando de la mano izquierda, que habla de riqueza y abundancia, poder y autoridad, por la sangre que se derramó en la mano izquierda de Jesús. Póngalo en la agenda. Hay que levantarse temprano y clamar por todas las cosas. No dormir, porque mientras a veces dormimos por el mismo cansancio que nos vence, nos convertimos en tiempos inútiles para la gloria de Él. Y cuando Él se glorifica, los bendecidos somos ¿quién? Nosotros como pueblo de Dios. Y el enemigo tiene que huir y ser derrotado. Así que es importante que tomemos asuntos serios en esto. Fíjese, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Lo único que puede revivir lo que está muerto es Cristo Jesús. No hay más nadie. No sirve nada más que las cosas de Cristo. Vamos al próximo versículo 15. Mirad pues con diligencia. ¿Cómo qué? ¿Cómo andéis? No como necio, sino como sabio. El necio no tiene entendimiento ni conocimiento de los tiempos que vivimos. Y cuando usted analiza en detalle todo esto, ¿qué está pasando con las iglesias que no asumen el poder, que no se atreven a divulgar lo que está pasando, que no se atreven a orar correcto a lo que tiene que ser y permiten que se establezca un régimen que va contra los principios de Dios? Y no hay quien se levante. Mire, yo me levanto a hablar esto y los medios noticiosos ni publican. Me dejan a mitad. Ya no me molesto, porque sé que lo van a hacer, no es contra mí, es contra Cristo. Pero no hay más nadie. Hay quien tiene estaciones que pueden entonces libremente decirlo y no lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? O están muertos. Sé de una sola persona que lo hace y tiene una estación y lo hace. Pero ¿cuántas? Es que yo siempre he dicho que aquí hay mujeres que tienen más pantalones que muchos hombres. Esto es increíble. Y lo digo abiertamente. A mí no me molesta, yo soy varón y digo la verdad. Pero así tenemos que ser todos. Decirle la verdad, no amar el what, no importa qué, no importa quién te esté escuchando y las consecuencias. Si Dios te dice que lo hable, háblalo. Porque Él asume la responsabilidad de lo que tú hables. Así que nosotros tenemos que tener una decisión firme para actuar en la dimensión de la profundidad de ser útiles en el tiempo que nos toca vivir. Versículo 16 te sigue diciendo, como necio, sino como sabio. Y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si los días son malos, es porque vienen contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, contra tus finanzas, contra todo lo que tienes que Dios te ha dado. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? La iglesia tiene que levantarse, orar, reprender y atar y declarar el poder que tiene. No hay poder más grande que la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo se derramó en varios sitios del cuerpo de Cristo. Y cada detalle del sitio donde se derramó la sangre de Cristo tiene el poder de restaurar tu vida, de que toda bendición necesaria para tu vida se cubra. Pero tienes que conocerla.
Y si no la conoces, ¿cómo vas a reclamar en oración, en el tribunal donde se decide en el cielo lo que va a ocurrir en la tierra? ¿Cómo lo vas a hacer? Si no tienes el conocimiento, nos ha sacado el tiempo. ¿A dónde te vas a mover, iglesia? La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que asumir el rol de autoridad y de poder, que por su gracia y misericordia lo tenemos. Mira el 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Ahí está. Que seamos entendidos de la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer y pensamos en lo que es más fácil. Y a veces Dios quiere que tomes la decisión hacia el imposible para que tú puedas ver la mano de Dios en el imposible y convertirlo en una bendición para tu vida. La tendencia es a coger lo más fácil. ¿Sabes qué? En Dios nada es fácil, pero todo es posible. Y el enemigo te vende la etiqueta del imposible para traer miedo, angustia, dificultades y puedas entonces estar derrotado y destruido. No, ese no es el Dios que tú le sirves. Dios permite que las cosas se vean así para que tú puedas a través de la fe tocar lo imposible. Pero primero tienes que aprender a ver lo invisible. Si no aprendes a ver lo invisible a través del Espíritu, nunca serás dueño de lo imposible. Oh, vamos, el pueblo tiene que entender esto. Entonces queremos ver señales, milagros, prodigios, portentos, liberaciones y sanidades. Pero si ni siquiera tienes fe para creerle a Dios por su palabra. ¿Y cómo te digo esto? Porque no vives la palabra. No vives la palabra. Y si no vives la palabra, entonces ¿en quién has creído? Iglesia, el testimonio de nosotros tiene que hablar más que 1000 palabras. Amén. Si el testimonio no habla más que 1000 palabras, no has hecho nada. Amén. Tú no eres lo que tú dices que eres, tú eres lo que haces. Muestra lo que tú eres. Y la iglesia tiene que levantarse. Tiene que levantarse. Si no conocemos la voluntad de Dios, hermano, no vamos a andar en sabiduría. Colosenses 4, 5 y 6 nos habla de andar sabiamente. Dice, andad sabiamente con los de quién, con los de afuera. ¿Sabes por qué? Porque esos son los que tenemos que evangelizar con el testimonio de nosotros. Y ahí dice importante esto, redimiendo bien el tiempo. De esto nunca se habla. Redimir el tiempo es usarlo útilmente, no inútilmente. Y esto es algo que tenemos que analizar, porque el tiempo que pasa jamás no vuelve atrás. El agua pasada no mueve molino. Molino indica acción, y la acción tiene que ser a tu favor. Pero tienes que levantarte, tú que duermes, y despierta al Espíritu de Dios. El llamado es tangencial para esta mañana. Pues entendiendo esto, vamos a entrar a la predicación. Amén. Cuando hablamos de la redención del tiempo, hay que especificar de qué estamos hablando. Número 1, el tiempo es la forma de tú conducir tu vida. Y eso nos habla del carácter de Cristo en la vida del creyente. Eso es factor número 1. Factor número 2 importante es aprovechando cada oportunidad al máximo. Cada oportunidad al máximo que aprovechemos habla de la eficacia en el tiempo de acción de tu vida. Y número 3, conociendo el propósito de Dios en todo lo que hacemos. Y cuando vemos estas tres cosas, conocer el propósito de Dios en todo lo que hacemos, que nos habla de obediencia, porque si no obedecemos, no conocemos lo que Dios quiere que hagamos y por lo tanto no lo hacemos.
Entonces nos venimos a quejar de que las cosas nos salen mal, de que esto es un desastre, de que cada vez es peor las cosas. Pero es que todo es sincrónico en un tiempo perfecto de Dios, que Dios te quiere llevar, pero si no entras en la dimensión de la coidonía, de la sincronización de los tiempos, sabiendo que Dios es un eterno presente, ¿cómo tu vida va a ser congruente con lo que tienes que hacer? ¿Cómo vas a pretender tener éxito y abundancia de todo bienestar si no estás haciendo lo correcto? Es imposible. Y la iglesia tiene que despertar, porque está dormida. Si no despertamos nosotros, ¿quién nos va a despertar? Hermano, el tiempo pasado nunca vuelve atrás. Nunca vuelve atrás. Y el tiempo, hay que entender que el tiempo es lo más preciado que tú y yo tenemos en la vida. ¿Sabe por qué es lo más preciado? Porque no vuelve atrás. Y si no vuelve atrás y lo desperdicia, es perdido y derrochado. Y depende todo del tiempo. Porque eso Dios es eterno presente en nosotros para que entendamos la potencia de esta verdad. Mire, el necio no entiende ni entiende ni capta los tiempos de Dios, ni le interesa. Por lo tanto, en él no hay sabiduría. Y pierde todas las oportunidades habidas y por haber. El relato de Edith me llamó mucho la atención, porque habla de cómo el tiempo y las oportunidades que Dios le da se pierden porque no ocurrieron las cosas conforme al propósito de Dios, y los propósitos de su vida por poco se pierden con la propia vida. Por lo tanto, el tiempo perdido hace que la iglesia entre en la inutilidad para los propósitos de Dios. Y eso está marcado en la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis, que ahorita estaremos hablando de eso, porque eso es un ejemplo para no cometer el mismo error, hermano. Tenemos que despertar. Efesios 5:15 dice, te llama, mirad, Efesios 5:15, mirad con diligencia. Ahí está, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muchas veces nosotros queremos andar correctamente, pero hay una facilidad entre abrir la lengua con las cosas carnales y una diferencia grande entre el propósito de Dios en tu mente para ser guiado. Y cuando nosotros nos relacionamos en el tiempo y espacio correctamente con Dios, aprendemos a pensar de la forma correcta que Él quiere que pensemos, y por lo tanto caminamos y hablamos, sentimos y pensamos de la forma que Él quiere que hagamos en el tiempo correcto para que las cosas ocurran. Porque nuestro Dios es un eterno presente y no lo tomamos en consideración muchas veces. Déjalo así a ver qué pasa. Déjalo así para ver que se den cuenta. ¡No! Iglesia, despierta, tienes que levantarte y declarar la palabra. Tienes que tomar acción. Porque si no, hasta el diablo se mete en tu casa, hermano. Y nosotros estamos en la autoridad y poder. Y Dios nos cimentó en esa verdad. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque muchas veces descansamos en el tiempo y el enemigo nos llena el tiempo de situaciones y problemas, para que tú no cumplas en el tiempo que tiene que ser con lo que Dios nos quiere presentar. Así que, entendiendo esto, vamos a hablar 4 puntos esenciales de lo que es la redención del tiempo, para que usted se haga un autoanálisis reflexivo de lo que Dios nos quiere dar. Punto número 1, redimir el tiempo es dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida y entendiendo que la vida se puede destruir o desmoronar si no hacemos en el tiempo las cosas correctas. Es decir, el tiempo del espacio que nos toca vivir, si no tomamos la corrección correcta, nuestra vida se va a autodestruir. ¿Por qué? Porque
Al tú no relacionarte en el tiempo correcto con Dios, ese tiempo te lo va a invadir el internet, los miedos, las angustias, las enfermedades, las situaciones económicas, las aflicciones del trabajo, etcétera, 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 etcétera. Pero si tú te metes con Dios, ese tiempo con Dios te va a hacer que el tiempo de existencia sobre la faz de la tierra retomes la autoridad y el poder y seas bendecido en todo lo que hagas. No es algunas cosas, hermano, es en todo. Y el resultado final es que es tu bendición para ti, para tu familia, hasta la eternidad. Mira qué importante es el tiempo para Dios. Punto número 2. Saber que la vida se vive una sola vez en la tierra. Y por lo tanto, tenemos que invertirlo con sabiduría. No hay otro lapso de oportunidad para desarrollar este tiempo de intimidad con Dios que el que nos tocó vivir en la tierra. Después que se cierran nuestros ojos, quedó sellado la eternidad. Y vamos a estar salvos, pero acuérdese que al final, cuando compadezcamos al gran tribunal del trono blanco, se te va a decir las cosas que hiciste. Y no nos salvamos por obra, sino nos salvamos por la fe en el autor y el consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nuestra fe da muestra de nuestras obras. No las obras muestra de nuestra fe. No lo toma al revés. Es la fe en Cristo Jesús da muestra de nuestras obras. Y hablarán entonces de lo que hablamos, de lo que hacemos, con quién compartimos y en dónde estamos parados. En tiempo vivo de acción dinámica y activa, porque no es pasiva. Fíjese que Dios usa a la gente más ocupada. Cuando David tenía que ir a la guerra, se quedó en el tejado. ¿Y qué pasó? El enemigo le trajo a Jezabel, a Betsabé. Y Betsabé lo llevó al pecado. ¿Y cuál fue el resultado final? Su vida fue un desastre. A pesar de que tiene un corazón semejante al de Cristo, su vida fue un desastre. Su familia fue un desastre. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y muchas veces no queremos que nuestros hijos se desvíen. Pero ¿qué tiempo le estás dedicando al Señor para criarlos correctamente a ellos? Después queremos que anden derecho. Y exigimos lo que no hemos dado. Y eso no es así. Las consecuencias se van a ver. Es importante que entendamos este mensaje que Dios nos quiere dar de la redención del tiempo. Mire, el tercer punto es importante. Veamos la vida como una cartulina, como diría Anixa como profesora, en blanco. Ahí está tu vida. Todo lo que tú escribas en esa cartulina, lo puedes escribir. Todo lo que tú quieras hacer en tu vida, lo puedes hacer. Magnífico, Dios no te va a reclamar. Si hiciste el pecado, te puedes arrepentir, pero quedó escrito todo ahí. Y no puedes borrarlo. Así mismo es el tiempo de tu vida. Y no puedes borrar lo que has hecho mal. Pero las consecuencias de lo que has hecho mal, vas a tener que pagarlas. ¿Y por qué haces las cosas mal? Y las consecuencias las vas a tener que vivir después. Porque no sacaste tiempo. No redimiste tu tiempo para tomar las decisiones correctas. Y el impulso del intelecto, del orgullo, la prepotencia, la altivez de espíritu, te dirigió a un sitio equivocado. Y te dejaste llevar por la corriente y al final las consecuencias son nefastas. ¿Cuántas familias tenemos de gente creyente y de pastores lesbianos y homosexuales? ¿Y por qué pasó eso? Y una familia de Cristo, y mira que está en la iglesia. ¿Y qué pasó ahí? Tiempo no redimido. Inútiles. Despierta, iglesia, le dice el Señor. Eso es por dar un ejemplo. Podemos hablar de tantas cosas, pero esto aplica para todas las áreas. Cuarto principio de la redención del tiempo es que eres libre de tomar cualquier decisión, pero no libre de las consecuencias. Y hay que tener prudencia.
En el tribunal de Cristo no se te va a juzgar si eres salvo o no eres salvo, ya eres salvo. Pero se te va a preguntar del tiempo útil para Cristo en tu vida. Se te va a preguntar cuál es la parte donde tú fallaste, que tu familia no está caminando coherente a lo que Dios te dijo que había que hacer. Porque muchas veces sacamos tiempo para hacer las cosas que creemos, pero no es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y estamos pasando tiempo haciendo las cosas que Él nos dijo que hiciéramos. La otra pregunta es, ¿y las cosas que Él dijo que hiciéramos? ¿Hemos sacado tiempo? No lo sacamos. Porque estamos haciendo las que no teníamos que hacer. Y ahí se nos va el tiempo. Redención del tiempo. Entonces queremos exigencia. Queremos que Dios nos salga bien. Pero ni siquiera podemos ser puntuales con Cristo. No podemos venir ni siquiera a un culto de oración. No podemos venir a un culto a aprender la palabra de Dios. Entonces queremos que Dios nos dé todo. ¿Y qué pasó? Saca tiempo. Conoce a quien te puede bendecir. Conoce y agradece buscándole el rostro a aquel que te bendice toda tu vida y te otorga la salvación. Es tan difícil de entender eso. Redención del tiempo. Es que tengo mucho trabajo, es que tengo mucho aquello, mucho lo otro. Es que tengo aquello y lo otro. No, es que siempre vas a tener muchas cosas para que tu tiempo sea perdido en cosas inútiles. Que te parezca que son importantes, no son más importantes que Dios. Ninguna de ellas. Y nada de ellas puede ser más grande que el que otorga la salvación y la vida eterna. Entonces, la iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar necesariamente. Porque de otra manera seguirá perdiendo el tiempo. Segundo punto importante. Se tomará en cuenta las cosas que no hiciste, que Él te dijo que hiciera. Y también las que hiciste, que Él te dijo que no hiciera. Y ahí es donde la iglesia se va por el barranco abajo. Porque fácilmente intelectualizamos las cosas creyendo que sabemos lo que Dios dice que tiene que ser, pero no hemos escuchado la voz de Dios. Entonces nos basamos en experiencias personales de uno, del otro, del qué dirán, de lo que a mí me parece, lo que a mí me gustaría, lo que yo entiendo. ¿Sabes qué? Eso no importa a Dios. Dios le importa que tú hagas lo que Él te dice que hay que hacer, porque Él te quiere bendecir. Y si Dios quiere bendecirte, tienes que hacerlo a la forma que Dios dice que hay que hacer. Si no, no vamos a ser bendecidos. Y si Dios no nos bendice, ¿sabe quién nos va a maldecir? El diablo. Y el diablo maldice nuestras vidas, si se lo permitimos. Por eso estamos enseñando sobre el poder de la sangre de Cristo. Y la iglesia debería estar conectada 100% en esto, porque es para bendición de la iglesia. Y eso incluye a todo. Eso no es para unos y para otros no, es para todo. Y usted tiene que ponerse para uno y decir, yo estoy dispuesto a levantarme temprano para buscar el rostro de Dios. Yo estoy dispuesto para entender lo que dice la palabra de la sangre de Cristo. Yo estoy dispuesto a saber lo que Dios dice de mi vida. Y si no estamos dispuestos, entonces queremos bendición. ¿Tú crees que el patrón te pague por no ir a trabajar? Póngase usted como un empleado de una empresa. Mírelo de esta manera. Yo te voy a pagar por un sueldo, pero tú tienes que producir. Entonces tú te quedas en tu casa. Porque es que amanecí cansado, estaba haciendo ejercicio ayer y yo estoy que no puedo moverme. Y faltaste. ¿Y tú quieres que el patrón te pague ese día que no trabajaste? Analízalo. Eso es el hombre. Cuanto más Dios que sabe lo que tú piensas, que conoce tu corazón, que no lo puedes engañar y que te da toda bendición hasta la eternidad. La iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede estar muerta. Es hora de levantarnos.
Qué poquitos amenes, debería romper el techo con los amenes de aquí. Ahí indica que no estamos claros en lo que estamos hablando. Mire, yo nunca había predicado esto. Y cuando el Señor me de madrugada dice, esto es lo que quiero. Ay, papá, copia, rompa, busca, Biblia. Aquí, allá, acá, toma, esto, estudia esto. Ahí tú te das cuenta de que estamos como estamos porque la iglesia no asume el rol que tiene que estar. No redime el tiempo con Cristo. Esto no se trata de mucha gente, sino de calidad de gente que traerá mucha gente. Es al revés. El mucho pueblo no quiere decir que está bien. La calidad de gente sí está bien. Y eso traerá entonces cantidad eventualmente. Y es donde nosotros tenemos que trabajar con esto. Firmemente, hermano, firmemente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Fíjate que esto se lo traigo para que usted se dé cuenta que hay un reclamo de una potencial realidad que está en nuestros ojos. Porque es necesario que todos compadezcamos ese mismo ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En este cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, no te estoy hablando de que no seas salvo, sino de que Él te está haciendo un reclamo porque te entregó la salvación, porque Él te llamó y puso su espíritu en ti. Si yo soy empresario, te entrevisté, te aprobé, te puse un sueldo, yo espero una respuesta. ¿O no me la merezco? Yo te estoy dando un trabajo, pero tú tienes que producir. ¿Qué vas a producir? Que lo que te he dado a ti lo des por gracia a otro. Por lo menos. Que ayudes la obra misionera. Etcétera, 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 etcétera. De hecho, el domingo que viene vamos a traer un pastor que viene de Ecuador, que nosotros la iglesia también lo está apoyando. Pero esto es importante. Que entendamos esa realidad. Si no, ¿cuál es el objeto de vida en nosotros aquí en la tierra? Dios nos quiere bendecir, pero Dios tiene que entender que necesitamos su sabiduría para administrar todo lo que nos da. Y para podernos merecer lo que nos da, tenemos que entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que despertar. Fíjate que dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es tiempo de analizar lo que estamos haciendo, si estoy haciendo lo que Él me dice que tengo que hacer. Compadezcamos ante el tribunal para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Sabe lo que nos está diciendo esto, hermano? Que cuando vayamos a ese tribunal va a ser expuesto nuestro carácter y nuestro motivo en la obra que Él nos dio. La primera obra, el primer ministerio tuyo y mío es el hogar, nuestros hijos. Después las demás cosas. Y tenemos que hacer una reflexión profunda de esto. ¿Qué estamos haciendo con nuestro primer ministerio? Porque de ahí parte todo lo demás. Hay gente que quiere pastorear, pero si tu primer ministerio de su vida no lo sabe manejar, ¿cómo tú quieres pastorear? Si tú vives en una fornicación y no te has arrepentido y no has sanado eso, ¿cómo tú quieres pastorear? Por decir un solo ejemplo de tantos que hay. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cómo estamos manejando el primer ministerio que es nuestro hogar? ¿Qué estamos haciendo? Sacamos el tiempo redimido para relacionarnos y orar con ellos. Sacamos el tiempo para que ellos puedan ver la mano de Dios y le decimos, ¿sabes qué? Tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios y esto es lo que Dios dice, que te lo revele y búscate y no te muevas hasta que Dios te diga.
Ah, suena duro, sí. Pero más duro es que te pierdas en la eternidad. Por no saber valorar lo que Él te dio. La iglesia tiene que moverse en esa dimensión. Y esto para todos es igual, hermano. Aquí no hay diferencia. Porque es Dios quien bendice. Y si Dios no bendice, entonces entra la maldición. Y no podemos cuestionar de que Dios no me quiso dar. No, es que tú no buscaste el rostro correctamente. Tú no sabes lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces estás haciendo lo que Él no te mandó. Y quieres hacer lo que Él no te mandó. Porque eso te agradó más. Por eso tenemos tantas desviaciones sexuales. Por eso tenemos tanta drogadicción. Por eso tenemos tanto adulterio. Por eso tenemos tanto pecado dentro de la iglesia. Porque la iglesia no despierta. Tenemos que despertar, hermano. Y hacer lo que Él nos manda hacer. Es hora de redimir nuestro tiempo con el Señor. Primera de Corintios 3:13 nos habla del fuego de la prueba. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Eso tiene que ver directamente con nosotros como ejemplo de familia, para que nuestros hijos puedan seguir los pasos que Dios nos dio a nosotros. Ellos tienen que ver más que con nuestra boca el testimonio. El testimonio tuyo tiene que hablarle a tu familia. El testimonio tuyo tiene que hablarle al vecindario. El testimonio tuyo tiene que hablarle a todo el mundo afuera, más que la predicación que tú le puedas dar. ¿Sabes por qué? Porque tú le puedes llevar la palabra, pero si tu testimonio no es real con la palabra, no tienes autoridad ni poder. Y no convence ni a una hormiga. Porque la que convence es la palabra, pero la palabra con poder dada por la persona que en su corazón tiene a Cristo en pureza e integridad. Ese sí tiene poder. No lo podemos tener si no hemos redimido el tiempo con Dios. No lo podemos tener si no hemos sacado a solas tiempo con Dios. La iglesia tiene que despertarse. Despierta tú que duermes. Es hora de reasumir el poder y la autoridad. Porque al final, cuando vayamos al tribunal, Dios nos va a entregar los galardones. Pero nos va a entregar los galardones mirando la redención del tiempo presente, desde que Él te llamó hasta que partamos a la presencia de Él. Y se acerca el tiempo del levantamiento de la iglesia, hermano. Pero si nosotros no estamos claros, no vamos a redimir el tiempo. Vamos a permitir que cosas menos importantes nos quiten el tiempo con Él. Y eso no es negociable. Como tampoco no es negociable nuestra salvación. Acuérdese que no nos salvamos por obra, nos salvamos por fe en Él. Nuestras obras hablan de la fe. La fe muestra nuestras obras. Pero cuando Él vaya a evaluar a nosotros, va a mirar el carácter y el motivo de cada una de las obras que hicimos. Y eso es lo que tiene valor delante de Dios. El mundo te dirá otra cosa. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce nuestro pensamiento. Jeremías 17:10 nos lo dice claramente. Mira cómo dice Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tú puedes decir, yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy esto, aquello, lo otro, maestro, lo que sea. Pero vamos a ver tu corazón. Para que tú me digas si verdaderamente fui yo o fuiste tú que te exaltaste. Fui yo o fuiste altivo. Fui yo o fue tu orgullo. Fui yo o fue tu prepotencia, usando mi palabra.
Eso es triste, hermano. ¿Sabes qué? De eso Puerto Rico está inundado. La iglesia tiene que despertar, no dormir más. Tiene que despertar. Es necesario que despertemos hacia la dimensión de donde Dios nos quiere llevar. Mira, la iglesia de Tiatira, Jesús mismo la señala. Vamos a probarnos Apocalipsis 2:21. Ponle 2:21 hasta el 23 a esa misma. Yo he dado tiempo que se arrepientan. Él nos permite que nos arrepintamos, nos da el tiempo. Pero hay gente que no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice, porque yo no tengo una mujer. No, pero espérate, que tú no has entendido lo que es fornicación. Fornicación también tiene que ver con el tiempo redimido. Si el tiempo no es redimido, también está fornicando porque está sustituyendo el tiempo de Dios con las cosas del mundo. Eso también es fornicación. Sí, porque la gente se conforma con una simple definición. Tienes que entrar en la etimología de todo el significado de fornicación. Y la palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿por qué tú compartes el tiempo de Dios con otras cosas? Para fornicar el tiempo de Dios. ¿Quién es el perjudicado? ¿Nosotros? Dios no deja de ser Dios. Él es Dios de toda creación. Pero nosotros tenemos que entender que esta posición tiene que ser correcta y consona en todo momento. No a veces sí, porque ya resolví el problema, tú sabes, ya me voy alejando. No. Por cuanto más resuelto el problema esté, más agradecido estoy y más regocijado estoy. A la misma vez que me regocijo en la adversidad, también me regocijo en la bendición. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. La carne te va a decir, ya estás resuelto, descansa, duérmete, descansa, relájate, está todo tranquilo, que está todo bien. Y bajas la guardia. ¿Quién va a correr el carro tuyo? ¿Las tinieblas? No, porque todo está bien, chévere. ¿Sabes qué? Yo me preocupo cuando todo son las pictures and cream. A mí me preocupa. Déjame ver, ¿qué es lo que está pasando? Y le hago a la antena así como un satélite. Shh, muéstrame. Shh, muéstrame. Fulano, me dice que todo está bien, muéstrame. Y cuando me muestra, y yo le pregunto, ¿no está todo bien? Y digo, ¿pero dónde está en la tierra? A veces le digo una palabrita, esto. Sí, ya se puede bregar con eso. O sea que está distraído, dormido. En otras palabras, está muerto espiritualmente. Punto. No le voy a pasar la mano al pecado. Se lo tengo que denunciar porque la iglesia tiene que despertar. Es mi deber, para eso estoy aquí. Y si no despertamos, ¿quién te va a despertar? Entonces tenemos hogares destruidos. Tenemos hijos perdidos. Tenemos finanzas en el piso. No tenemos lo que queremos. ¿Sabes qué? Lo que tú quieres es poco con lo que Dios te quiere dar. Pero no puedes progresar porque te has dejado robar el tiempo con el Señor. Y lo has permitido tú, no lo ha permitido nadie. Tú lo permites. Dios respeta tu libre albedrío. Tú decides lo que vas a hacer. Mira el 22, te sigue diciendo. Y está hablando de la iglesia de Tiatira. Este es Jesús hablando de la iglesia de Tiatira a través del libro de Juan, Apocalipsis. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que a veces que Dios te pone en una incapacidad para reunirse y hablar contigo. Ahora, tú tienes la potestad de decidir qué quieres hacer. Porque sigues respetando el libre albedrío. ¿Qué nos está diciendo? Que cada circunstancia adversa, Él quiere reunirse contigo para mostrarte cómo vas a ver su gloria a través de la adversidad. Pero necesitas redimir el tiempo con Él. Y la iglesia se conformará por mí, oré por aquí. Y tenemos que orar los unos por los otros, claro que sí. Pero a Dios le interesa la redención de tu tiempo con Él. Lo que no es cuestionable ni negociable, como tampoco es nuestra salvación y vida eterna. Así que tenemos que analizar en profundidad qué es lo que nos quiere decir para funcionar en el ámbito de poder y autoridad que la iglesia tiene que tener. Vamos al 23, Gabriela, por favor. Y dice, a sus hijos heriré de muerte y de todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras.
O sea, que Dios no pasa por alto ni un milímetro de segundo de tu vida en tiempo efectivo. ¿Sabes por qué? Porque tú le puedes decir al pastor esto, aquello y lo otro, te excusaste, magnífico. Pero él lo ve todo. ¿Y sabes qué? Eso está escrito en un libro que no es el libro de la vida donde está en tu nombre, es el libro de los Hechos, el segundo libro que habla Apocalipsis. Y ahí está escrito. Y esto no tiene que ver con salvación, pero sí tiene con la abundancia de vida que Él te quiere dar en el aquí, en el ahora, hasta la eternidad. Si yo le dijera a usted que Dios quiere que todos seamos ricos y millonarios en dólares, usted no lo va a creer. Pero ¿sabes qué? Dios tiene propósito de darlo así. Pero cada uno tiene que mostrar merecedores de eso para que tenga un buen manejo de lo que Dios te quiere dar. Y esa es la equivocación de la falsa prosperidad. Dame dinero que yo te voy a dar. Da 1,000 que yo te voy a dar 10,000. Estoy equivocado. Porque la palabra lo dice, se malinterpreta. Lo primero que Dios quiere y que tú hagas es que redimas el tiempo a solas con Él. Y cuando Él te pide dar, tú le das 1,000, si Él no te da mucho más de 10,000. Claro que sí, Dios lo hace. Y cuando tú das para obras misioneras que Él te manda, olvídate de eso. Tú no sabes la magnitud de lo que tú estás haciendo. Pero lo vas a vivir. Y los que están contigo colateralmente van a ver la gloria de Dios en materia económica, en materia de unificación, en todos los aspectos de la vida. Y dices, ¿cómo es esto? Porque Dios se glorificó por lo que tú le creíste e hiciste. Porque tú redimiste el tiempo con Él. Escuchaste lo que Él te dijo. Porque estás a solas con Él. Y Él se glorifica públicamente lo que en intimidad ya se estableció. ¿Me está entendiendo? Ese es el Dios que le servimos. Pero si no actúas de esa manera, entonces no te puedes quejar porque no tienes éxito en la vida. ¿Te entiende esto, pueblo? Tenemos que estar percibidos de lo que nos está hablando. Y muchas veces la iglesia se pierde en ese tiempo porque tengo miedo de hablar esto, es que se ofende aquello, es que si sale en la prensa aquello, es que si, ay Dios mío, me cae encima seguridad. Hermano, ¿quién es el que tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra si no es el que te llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Quién es aquel que te asegura la eternidad? ¿Quién es el que salva tu vida? ¿Quién es el que te sana? Es Cristo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Vamos a dejarnos meter gato por liebre, como diría mi papá? No. Como se dice en Añasco, bulipul viejo. Te venden bulipul viejo y tú lo compras. Algo que ya se venció y tú lo compraste como que está vigente. No. La iglesia tiene que despertar, hermano, y redimir el tiempo. Es hora de que despertemos. Es necesario. Y esto es algo que yo quiero dejar saber. Usted nunca se olvide de lo que dice Lucas 17:10. Jesús dijo, escuche esto bien. Escuche esto bien. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es bien importante porque la gente se cree que porque hizo grandes cosas para el Señor, quieren como echarse la gloria encima. No, te equivocaste. Siervos inútiles somos que por misericordia servimos. ¿Sabes por qué? Porque tierra somos. ¿Es eso tan difícil de entender? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en la humildad y mansedumbre es donde Él se glorifica. Él le decía a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando vino aquel rey secular que lo quería encadenar, Él le cuestionó a Jesús, ¿por qué no te defiendes? Y Él le dijo, no, yo tengo a mi poder legiones de ángeles que me podrían sacar de esto, mas he decidido morir por mis hijos para que conozcan mi verdad. Cada uno de nosotros hemos conocido su verdad. La pregunta es, ¿valorizamos esa redención redimiendo el tiempo a solas con Él?
¿O siempre lo queremos usar como un amuleto? Dame, dame, dame como San Dame. Y no sacamos tiempo a solas con Él. No sacamos tiempo para orar. No sacamos tiempo para recibir qué Él quiere que nosotros hagamos. ¿A dónde nosotros estamos parados? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos entretenidos? ¿Estamos en la quejabanza? ¿Estamos diciendo que espero que Dios haga? ¿Sabes qué? Ya Él hizo todo. La obra está terminada. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es que ya todo está hecho. Nos toca a nosotros movernos en esa dimensión, a solas con Dios, para movernos a hacer lo que Él dice que tengamos que hacer. Y póngase usted a pensar, y con eso quiero que pase a adoración. Cuando hayamos hecho todo lo que Él nos mandó a hacer, y digamos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Imagínese si usted ha hecho todo lo contrario a lo que Dios no le mandó a hacer. ¿Qué galardón o corona usted va a recibir en la eternidad? Si yo le digo que cada uno de ustedes que Dios lo llama, Dios le tiene un galardón que puede ser una posición territorial de autoridad y poder en la vida eterna que está próximo a que ocurra, porque vamos a ser levantados vivos al cielo. Y usted va a ir a recibir ese tribunal, el premio del galardón que Dios le tiene determinado para usted, porque cuando cerraron sus ojos, se determinó el galardón, la posición de autoridad que usted va a tener en la eternidad. Y usted lo va a recibir en ese tribunal, porque ese tribunal no es para juzgarle su salvación, sino es para decirle los galardones que tienen y la posición para seguir en la vida futura lo que comenzó aquí en la tierra. ¿Usted me está entendiendo? La iglesia no puede estar dormida, porque lo que tú coseches aquí es lo que vas a tener en la eternidad. Y si no te has puesto para tu número, como dice la pastora, es hora de que te pongas para tu número. Porque es aquí donde se determina tu futuro eterno. Aquí donde nos podemos arrepentir, aquí donde tenemos un abogado, aquí donde tenemos a Jesús que está a la derecha del Padre y perfecciona nuestras oraciones, aquí que Él pone la autoridad en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Y para qué lo queremos? ¿Dónde estamos parados? ¿O nos convertimos en un dominguero cualquiera? Hermano, tenemos que despertar. El tiempo se acaba. Esto se está acabando. Y no lo digo por miedo, porque si alguien está deseoso que esto se acabe, soy yo. Sí, porque yo morí en mi casa, usted lo sabe, en mi testimonio. Y vine aquí a la tierra. Y se lo he dicho 500 veces. Valoremos lo que tenemos. Actuemos autoridad y poder, porque es tiempo todavía. Por eso la palabra dice que busquemos a Cristo mientras pueda ser hallado. Y para nosotros es el tiempo. Porque Dios es un eterno presente. Pues clamemos por utilizar ese tiempo. Busquemos su rostro a tiempo y fuera de tiempo. Seamos obedientes y no cuestionemos. No seamos necios. El necio no entiende los tiempos, ni lo puede analizar. Porque el necio no tiene el Espíritu Santo. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Tiene que entender que es necesario que actuemos en el tiempo preciso, redimiendo nuestro tiempo aquí en la tierra con Él. Hoy es momento de orar, de arrepentirnos por no utilizar el tiempo correcto y recibir la bendición de un pacto renovado con Él por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Hoy es tiempo de que despertemos, hermano, y que Dios pueda bendecir nuestra vida abundantemente. Hermano, cuando la palabra abundante significa de todo bienestar que hay en la tierra, lo pueda saborear la iglesia. Y no lo está haciendo porque no redime el tiempo con Dios. Toda prosperidad y don perfecto proviene del Padre de la luz, y cuando tiene mudanza ni sombra de variación alguna, dice la palabra. Entonces, ¿por qué la iglesia no lo tiene? ¿Por qué la iglesia no da autoridad? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no tiene gozo?
¿Por qué lo que tiene son situaciones, problemas, Porque no asume la autoridad. ¿Y por qué no asume la autoridad? Porque no redime el tiempo. Y si no redime el tiempo, tú estás escuchando lo que Él te quiere dar. Y si tú no sabes lo que Él quiere que tú hagas, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Quieres bendición? Búscala. Ya Él te la entregó. Tenemos que despertar, hermano. Tenemos que despertar. El tiempo se acaba. Y cuando se cierren estos ojos, se selló la eternidad. Amén. Vamos a orar. Amado, vamos a orar y síganme en oración porque vamos a pedirle perdón por el tiempo no redimido, por el tiempo que hemos perdido, no dándole el tiempo que merece Él que tengamos. Y después voy a llamarlo para que Dios obre en su sanidad y en sus necesidades. Amado y eterno Redentor, en este momento nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que hemos pecado contra ti, contra el cielo, sabiendo, Señor, que muchas veces nos hemos dejado distraer por el tiempo, por las situaciones, por cada cosa que no es conforme a tu voluntad, pero ha ocupado nuestro tiempo contigo. Muchas veces ni siquiera sabemos perdonar, ni siquiera podemos entender la adversidad por qué ocurre, pero sí nos quejamos. Y es que no hemos entendido, Señor, dónde estamos parados. No hemos entendido al Dios que le servimos. No te conocemos realmente a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Gracias porque han mantenido nuestro nombre en el libro de la vida para salvación. Pero queremos, Señor, que tú escribas en el libro de los Hechos, el segundo libro que está en el cielo, donde marcas nuestros pensamientos, palabra, obra y acción. Que hoy, los constituyentes de la iglesia a la voz del Espíritu Santo y aquellos que están por internet se han arrepentido de no redimir el tiempo contigo como tiene que ser. Y te pedimos, Padre, que tú tomes en consideración este arrepentimiento de tal manera, Señor, que nuestra vida sea una vida agradable a ti. Que demos fruto apacible de justicia, de paz, de gozo y de salvación. Y que podamos vivir el tiempo terrenal en plenitud de todo bienestar. Que tengamos éxito en todo lo que hacemos. Que podamos entender que solamente en ti y únicamente en ti está la bendición de la supremacía de todo bienestar. Que eso incluye todo lo que existe en la tierra, Señor. Pero el primer bienestar eres tú sobre todas las cosas. Por cuanto a ti te ponemos en primer lugar y te damos la supremacía de nuestro tiempo a ti, sabemos que las añadiduras serán parte de nuestra vida. Pero no lo vamos a hacer por las añadiduras, lo vamos a hacer porque te amamos. Lo vamos a hacer porque hemos reconocido el amor infinito, el amor ágape que sobrepasa todo entendimiento humano. Y entonces te pedimos que, como dice en tu palabra, nos trabes de la mano derecha. Y también te acuerdes, como dice el proverbista 3:16, que también la mano izquierda hay riquezas para ser otorgadas a cada uno de tus hijos. Hoy la iglesia jamás nunca, y lo declaro en fe, será empobrecida. Se nos será enriquecida en el Espíritu con las demás añadiduras para que la obra de Cristo sea completada en cada uno de tus hijos. Hoy, Señor, venimos en acción de gracias y reconociéndote que estamos arrepentidos de no redimir el tiempo correcto contigo. Pero dice tu palabra que hallaremos en ti el oportuno socorro del arrepentimiento para obtener nuestras bendiciones, con el propósito de compartirla a un pueblo que está en oscuridad, reconociendo que tú eres el que da toda bendición en abundancia y no retienes ninguna de ellas, porque tú quieres, Señor, que hablemos de esa abundancia donde quiera que vayamos y que nuestros testimonios hablen de esto,
más que lo que podamos divulgar con nuestra boca. Porque lo que hemos creído en el corazón, eso hacemos como una obra terminada. Así que hoy, Señor, la fe que tenemos en ti va a determinar la obra perfecta que tú nos determinarás a hacer para tu gloria y para tu honra todo. Porque nada somos sin ti y contigo todo. Y podamos decir que somos siervos inútiles, que hicimos lo que tú dijiste que hiciéramos. Hoy, Señor, esa palabra toma cumplimiento en nuestra vida y tu gloria se manifestará no solamente en nosotros, sino en nuestra descendencia, porque es la herencia inmarcesible de los santos, como se la diste a Abraham, como se la diste a Isaac, a Jacob y a toda la jerarquía que en la palabra escrita está. Así que hoy, Señor, que caminamos a una dimensión de un pacto superior al que ellos tenían, que fue el pacto donde Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, observaremos el poder de la sangre de Cristo que bendecirá nuestra vida de principio a fin. Y como consecuencia, nuestra descendencia heredará esta bendición por la guianza que como patriarcas y matriarcas tenemos responsablemente para cada uno de nosotros, que es nuestra familia, nuestro primer ministerio. Hoy, Señor, declaramos que cumpliremos tu palabra con nuestro primer ministerio porque lo hemos creído en nuestro corazón y será hecho una realidad por cuanto la fe puesta en el autor y consumador de la fe culminará la obra y nosotros caminaremos en la dirección correcta redimiendo el tiempo contigo. A ti daremos la gloria y la honra porque tuya y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero que Jorge adore Yadira y Gretel. Dios va a hacer un llamado para sanidad. Oiga esto bien. Pero usted tiene alguien que ayude a Frank aquí. Pero tiene usted que estar pendiente a la voz de Dios. Acuérdese que usted recibe el milagro por la fe que ha puesto en Cristo Jesús. Usted no va a recibir el milagro porque sí, porque Dios lo sabe todo. No, no, no. Ese orgullito no va. Usted tiene que venir en una actitud de acción de gracias, reconociendo que somos pecadores. Mire, reconociendo que somos tierra, que por misericordia servimos para algo. Esa es la base sustantiva de reconocer nuestro estado pecaminoso, para que entonces el poder de la sangre de Cristo se pueda manifestar en virtud sanadora para toda adversidad que usted pueda tener. ¿Sabes una cosa? Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y cuando ponemos en la fe en esa dimensión de que es Dios quien lo puede hacer, porque ya fracasaste en todo, entonces estás en la dimensión de recibir tu milagro. Recuerde, si usted está atado en el pecado de no saber perdonar, rompa con esa atadura, porque esa es una imposibilidad para que usted no reciba la sanidad. Así que arrepiéntase y dígale: Señor, así como tú perdonas todos mis pecados, desde lo más profundo de mi ser, yo perdono a todos, y perdóname tú por no haber perdonado como tú me perdonaste a mí. Hermano, esto es importante, porque aunque usted no le crea, la iglesia está atada por falta de perdón. Y mira que aquí se habla de perdón. Pero muchas veces nos llenamos de coraje momentáneo y adjudicamos culpa a diestra y siniestra. Y muchas veces vemos la paja en el ojo y no vemos la viga que tenemos nosotros. Sí, porque consideramos que es más fácil culpar a otros sin verlo nosotros. ¿Sabes qué? Esto no se trata de quién tiene la culpa o la razón. Se trata de que tú perdones como Jesús te perdonó en la cruz del Calvario. Si no, Él no hubiera muerto por nosotros. Y usted tiene que saber claramente que ninguno de nosotros nos merecíamos el perdón, pero Él por su misericordia decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y si Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y nunca se quejó y nunca dijo no puedo, empezó a derramar la sangre estando en Getsemaní,
Usted tiene que imaginar emocionalmente cómo debía estar ese cuerpo. Esa presión emocional fue tan grande que los capilares de la piel se rompieron y de los ojos. Y lloró lágrimas de sangre. Y todo lo hizo por misericordia hacia nosotros. Y si nosotros no nos merecíamos eso, ¿por qué no redimimos el tiempo correctamente? Con aquel que decidió salvarnos y darnos eternidad. Con aquel que quiere bendecir tu vida en todo momento. Con aquel que te puede prosperar en todos los aspectos de tu vida. ¿Por qué no lo hacemos, iglesia? Ya se acabó la mortandad. Ya se acabó el estar ciegos a la verdad. Nuestros ojos, Él ha puesto un colirio nuevo. Nuestra mente ha sido renovada. Él ha puesto un corazón sensible a su verdad. Él ha traído la coherencia de la existencia de Cristo mismo en nosotros a través del Espíritu Santo para que despertemos a esa realidad y seamos libres de la esclavitud del pecado que nos asedia. Hoy la iglesia tiene que levantarse en autoridad y poder. Hoy la iglesia tiene que saber que Dios le ha dado toda bendición suprema del cielo para andar en autoridad y poder, no dudando nada. El que duda es el diablo. Tiene que echarlo fuera de su vida. No permitir que le robe el pensamiento correcto de su vida. Es hora de tomar determinación, autoridad y poder por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre todavía está viva. Esa sangre todavía está caliente. ¿Sabes por qué está caliente? Porque toma acción de acuerdo a tu fe. Y si esa sangre está viva de acuerdo a tu fe, hoy es momento de demostrar tu fe y recibir la sanidad, recibir la liberación. Decirle, basta ya, Satanás. Soy libre por el poder de la sangre de Cristo. Si hay alguien que no ha confesado a Jesucristo públicamente, levante la mano para llevarlo, porque quiero que usted se lleve el regalo de Dios para su vida. No se vaya igual que como llegó. Si usted hace tiempo no venía al camino del Señor, levante su mano. Esos 2 minutos iba uno y oramos rápidamente. No tenga problema en hacerlo. Dios no se avergüenza de sus hijos. Así que aprovechemos esta oportunidad y cojamos la bendición de lo que Él nos quiere dar. ¿Estamos ready? Adelante. Repita conmigo. Señor Jesús. 2 valientes. Repita conmigo. Señor Jesús, en este momento abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Voy a orar por ustedes. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a estos varones al reino de las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había operado en ella, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de su vida ahora, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, Espíritu Santo de Dios, toma lugar en estos varones. Llénalos de tu verdad y bendícelos de principio a fin. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.